Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor. Estamos empezando julio, segundo semestre del año. ¿Qué semestre que tuvimos? El primero fue violentísimo, violentísimo. La iglesia se ha movido de una manera impresionante. No hemos parado de actividad, de crecimiento, de eventos, trayendo fruto al Señor, levantando la cosecha que Él nos prometió este año de almas. Estamos muy felices. Usted es fruto de las oraciones, del trabajo, de mucho pueblo voluntario que semana a semana, a través de sudar en todo sentido, ¿no? El dar y sudar, trabajando para el Señor, estamos alcanzando a los perdidos. Y ese es el propósito de la iglesia. Fue creada como una institución para propagar el reino de Dios a través de las generaciones. Pero la familia fue, mejor dicho, la iglesia es la institución creada para establecer el reino de Dios en las naciones, y la familia la institución para propagarlo a través de las generaciones. Entonces esta casa tiene mucha revelación y compromiso acerca de esto, acerca de que nuestra misión aquí en la tierra es hacer discípulos. Esta casa existe para que usted sea un discípulo del Señor y cumpla su propósito en Él. Usted es un depósito de potencial. Dígale que vos estás lleno de potencial. Y la iglesia tiene el factor determinante para convertirlo en potencia. Que ya tus límites sean rotos y pueda aflorar todo lo que el Señor ha prometido acerca de ti. Y en este domingo, 1 de julio, bueno, quiero saludar a Joy, su esposa. Qué lindo verte, qué lindo tenerte en casa. Este domingo estamos empezando también el mes de la paternidad. El 15 de julio se está celebrando el Día del Padre a nivel comercial. Y el mes de julio también es un mes de transición de temporadas. Ya es el cambio, ¿verdad? La mitad del año, ya el año comienza a tener otro tipo de aspectos. Y la paternidad es lo que quiero empezar en esta noche, una serie acerca de la paternidad de Dios, acerca de la paternidad espiritual, porque es importante vivir bajo paternidad, porque es importante entender la paternidad. Y todos los que son hombres, levánteme su mano los hombres, por favor. A ver, hágame escuchar que son hombres. Oh, acá estoy. Bien. El hombre tiene la asignación por diseño de ser un padre en potencia. Los que ya tenemos hijos naturales, ya tenemos la responsabilidad de ejercer paternidad. Y muchos progenitores hay, menos padres. Y mi finalidad en el día de hoy y en los próximos domingos es manifestar esa paternidad de Dios que sea transmitida a través de los padres naturales, los que hoy ya son papás, los que serán papás mañana, los que son papás y todavía no lo saben. Porque hay un avivamiento también en otras áreas. Y lo que es la paternidad espiritual. Y dice Lucas capítulo 15, versículo 1. Voy a leer la versión NBI, una parábola súper conocida, pero hoy voy a hacer enfoque concreto en algunos puntos y luego vamos a ser convidados por el Señor a lo que llamamos la Santa Cena. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús, y el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2, y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Cómo vivió este hijo? Desenfrenadamente. ¿Y qué pasó con su herencia? La derrochó. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá,
He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan lo mejor de la ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Tráiganle el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Levante sus manos al cielo, hagamos la proclama de esta casa. En este día, en este lugar, estamos para aumentar la fe y la virtud, llamar vivo lo que estaba muerto. Fuerte. Rico al pobre y salvo al perdido, porque al que cree, todo le es posible. Y si usted lo cree, dele un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. La paternidad, que es un padre básicamente viene de la palabra pater, original griego, que significa fuente. Un padre es una fuente. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, Él es el creador de todas las cosas que viven y lo que vivirá. Él es nuestro creador. Él nos hizo a su imagen y semejanza. El diseño de la familia nace de Él. Él se revela a su creación como un padre y su Hijo Jesucristo. La palabra pater, que viene de fuente, es porque un verdadero padre hace 5 cosas en la vida de su hijo. Un verdadero padre cumple 5 cosas en la vida de su hijo. Porque progenitor, como dije, es aquel que puede engendrar, es aquel que tiene una habilidad natural, un potencial natural de sembrar su semilla, ¿verdad?, en el vientre de una mujer y dar a luz un nuevo ser. Desde la concepción nace la vida y ese pequeño embrión se convierte en un bebé, y una vez que nace, el padre presente debe cumplir su rol para ser llamado con autoridad padre. Un progenitor no presente, y no digo presente solo en lo físico, sino presente también en lo espiritual y presente también en el alma. Un padre tiene que cumplir 5 funciones. Número 1, tiene que enseñar. Número 2, tiene que equipar. Número 3, tiene que entrenar. 4, tiene que impartir. Y número 5, tiene que dejarle un legado a su hijo. Aquí vemos una situación de una familia muy particular. La Biblia dice que un padre, por lo visto muy próspero y bendecido, tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor. Y en un momento el hijo menor pide parte de la herencia, lo que le correspondría a él, para irse lejos de su casa y hacer su vida por su propia cuenta. En otras palabras, independizarse de su padre. Todos sabemos que la herencia es algo que se recibe cuando papá muere. No podemos pedir la herencia cuando papá está vivo. O sea que en primer lugar este niño o este joven fue bastante atrevido. De otra manera está diciendo: papá, ojalá te mueras para que yo pueda tener mi herencia. Lo más importante para mí no eres tú, sino la herencia. Y quiero que diga conmigo: herencia, legado y bendición. Justo hay 3 bloques. Hoy llamaremos herencia, legado y bendición. Los que quieren ser bendición se quedan de este lado, los que quieran ser legado de este lado, los que quieren ser herencia de este lado. Pero las 3 cosas están conectadas entre sí y han sido creadas para funcionar en un mancomunado juntas. Este joven le está pidiendo la herencia a su padre sin tener su bendición y mucho menos entendiendo el legado. Pastor, ¿qué es la bendición? ¿Qué es la herencia y qué es el legado? La herencia es aquello que un padre te puede dejar. Es un bien material. La herencia son aquellas cosas que tú le dejas a un hijo o que tú recibes de un padre. Son las cosas. Diga conmigo: la herencia son las cosas que recibe un hijo y las otorga un padre. Legado es otra cosa. Un legado es el saber qué hacer con esas cosas. Un legado es saber qué hacer con esas cosas. Es muy común hoy en día, y uno puede ver muchos malos testimonios de padres que iniciaron su fortuna siendo muy pobres, muy carentes, pero
tuvieron una idea brillante, se esforzaron, levantaron una empresa, una compañía, la vendieron, compraron 2, 3, muchos más. ¿Se acuerdan de Ricardo Ford? ¿Se acuerdan de Ricardo Ford? Ricardo Ford era el hijo de un empresario, un magnate, Ford, Don Ford. Ese hombre levantó una compañía impresionante y le dejó una herencia a su hijo. El hijo gozó de herencia, de lo que el padre le dejó. Pero no tuvo legado, no supo qué hacer con todo lo que el padre le dejó. Lo malgastó, lo derrochó. Y no podía ver, ¿verdad? En aquel entonces cuando él vivía, lo que hacía con el dinero y el alarde que hacía con el dinero. Pero luego nos enteramos de que se malgastó, se perdió y él mismo se perdió, murió muy joven. Muchas personas a lo largo de la vida están más enfocadas en la herencia, en lo que pueden recibir, sin primero valorar el legado. ¿Qué voy a hacer cuando lo tenga? Y lo más importante que saber qué hacer con aquello que recibimos es tener la bendición, es ser bendecidos por un padre. Un padre es aquel que puede bendecir a un hijo. Y la palabra bendición significa entregar poder y autoridad para que prospere en todo lo que haga. Poder y autoridad para que prospere en todo lo que haga. Cuando Jacob y Esaú, dos hermanos gemelos, Antiguo Testamento, libro de Génesis, el mayor por la ley es el primogénito. Digan conmigo, primogénito. El primogénito siempre es el que recibe la mayor parte o la doble porción de las partes de una herencia, por ley. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Si la ley bíblica se cumpliera en la ley terrenal, si tú tienes dos hermanos, o mejor dicho, tienes un solo hermano, tú eres el primogénito. Cuando papá y mamá fallecen, la herencia tendría que repartirse en 3 partes. 2 partes son para el primogénito y una parte es para el menor. ¿Cuántos primogénitos dirían, Señor, que se restaure eso? ¿Verdad? Y Esaú era el primogénito, a pesar de que eran hermanos gemelos. Él nació primero, rompió el umbral de su madre. Y el primero en romper el umbral de su madre, aunque sean mellizos, trillizos, cuatrillizos, ese es el primogénito. Ese es el consagrado para Dios. Bíblicamente el primogénito le corresponde siempre a Dios, porque Dios demanda primicias, lo mejor, lo primero y el principio en todo, aún en nuestros hijos. El primogénito siempre será llamado por Dios a servirle. El primogénito siempre es elegido por Dios para ser suyo y convertirse en un hombre o una mujer que le sirvan más allá de un gobierno o más allá de un rey, como sacerdote en las esferas y en las áreas del ministerio, siempre. Y Esaú, dice la palabra, que un día llegó a su casa con mucha hambre y le pidió a su hermano Jacob que le convidara de un guiso de lentejas que estaba haciendo. Y Jacob, ni lento ni perezoso, le negoció la primogenitura a él. Le dijo, si vos me entregás la primogenitura, yo te entrego este plato de lentejas. Y este Esaú, yo no creo que fue tan tonto, no fue necio él. Él dijo, de 3 partes la herencia de papá. Yo soy cazador, yo soy un hombre de trabajo, yo soy un hombre que puedo producir mi propia riqueza. Pero Jacob, dice la palabra, que era más de la casa. Era como más, no quiero etiquetarlo a Jacob, pero no le gustaba mucho el trabajo pesado. Él era más de las cosas del hogar, con la madre. Y seguramente Jacob dijo, no, yo tengo que ganarme ahora un poquito más, porque él va a poder producirlo, pero yo no sé laburar, yo no sé trabajar, yo no tengo mucho para esto. Y Esaú le entrega su primogenitura, renuncia a una parte de la herencia que iba a recibir. Y no hubo ningún problema, y lo hizo consciente. No subestimemos la inteligencia de Esaú, porque nadie es tan tonto como para entregar algo a cambio de un plato de lentejas. ¿Estamos de acuerdo? No subestimemos a Esaú. Ahora, el problema vino entre ellos cuando Jacob le robó la bendición del primogénito con su padre. Porque una cosa es que tú puedas recibir cosas, y otra cosa es que alguien te otorgue el poder para prosperarlas, que alguien te otorgue el poder para cumplir tu propósito en la tierra. Y cuando Isaac bendice a Jacob en lugar de Esaú, y Esaú se entera, ahí Esaú queda perdido en su vida.
queda estancado en su vida. Él ahí sabe que una cosa es la herencia, pero otra cosa es el legado y la bendición. Y sin la bendición, ahora Esaú quedaría errante en la vida y ya no podría prosperar, ya no podría avanzar, ya no podría hacer aquello que cuando menospreció la herencia pensó que podía hacer. Mirá qué interesante lo de Esaú. Él dijo: mientras que tenga la bendición, la herencia la hago yo solo. Pero él también reconoció que sin la bendición no podría hacer más nada. Entonces este jovencito, el del libro de Lucas 15, le dice: dame la herencia. Hay un misterio. ¿Por qué el padre le da la herencia? ¿Por qué el padre lo bendice igual? Mejor dicho, le otorga la parte de las cosas igual. No lo bendijo, se lo concede. Porque hay muchos cristianos que son así con Dios. Y esta es la parábola que Jesús utilizó. Mucho cristiano busca la herencia, pero no busca la bendición. Muchos cristianos van a las reuniones de la iglesia en diferentes partes del mundo. La mayoría buscan que Dios les dé cosas, les supla, les provea, les sane, les libere. Y Dios es tan bueno que Dios nos sana, Dios nos libera y Dios nos provee. Dice la palabra que si un hombre siendo malo, si su hijo le pide pan, no le da una piedra, y si le pide un pez, no le da una serpiente, ¿cuánto más hará nuestro Padre que es bondadoso y generoso? Es que Dios es bueno. Digo amigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Si tú no tienes revelación de que Dios es bueno, no vas a recibir herencia. No vas a recibir herencia nunca. Hay un área, un misterio del lado de Dios, del corazón de Dios, que a pesar de nosotros pedirle cosas a Él, sin siquiera a veces amarlo de verdad, a veces queriendo tener cosas rápidas para irnos. Mucha gente viene a las reuniones y acude a la iglesia cuando no tiene trabajo, cuando está enfermo, cuando las cosas están difíciles. Pero una vez que prosperan, son sanados, son liberados, consiguen un trabajo. Ya el trabajo le complica para congregarse, ya no puede servir, ya la carrera no le permite estar en la casa del Señor. Y entonces se olvidan de Dios. Y Dios, sin embargo, igual les da herencia. Porque Dios es bueno. Y porque a pesar de su inmadurez, ha entendido que su padre es bueno. Y tiene la identidad de hijo. Escuche lo que le voy a enseñar porque es muy poderoso. Él nunca se olvidó que era hijo. Él nunca desconoció que era hijo. La palabra pródigo significa estado de inconsciencia. Una persona pródiga es aquella que ha perdido la conciencia. Es aquella que no reconoce quién es, no tiene identidad, ha perdido su identidad. El padre no lo bendice, el padre le da la herencia y el hijo se va con consentimiento. Por eso muchos de nosotros podemos recibir cosas de Dios con su consentimiento y no su bendición. Oraste y pediste tanto ese trabajo, lo alcanzaste, pero no era bendecido. Dios te lo otorgó por consentimiento. Tanto pidió Israel por un rey y Dios le concedió a Saúl, pero no era su ungido, no era su bendito. Se lo dio con consentimiento. Hay muchas cosas que has recibido y que estás pidiendo y Dios no te las quiere dar con bendición, pero te las puede soltar con consentimiento porque es bueno para que aprendas. Para que aprendas. Llega el día que él se malgastó la herencia, se quemó la fortuna, como muchos cristianos que se queman las bendiciones, queda peor que antes y ahí dice: ay, ¿qué hago yo acá en el mundo? Ay, ¿qué hago yo acá comiendo o deseando la comida de los cerdos? Si en la casa de mi padre, si en la iglesia, allí hay abundancia. Le voy a pedir que me haga como a uno de sus jornaleros. Me voy a reducir igual de nivel de hijo a nivel de jornalero con tal de poder recibir algo de comida. Y el hijo vuelve, tomó la decisión. Y cuando regresa a casa, el padre lo ve a lo lejos. El padre siempre confió que el hijo volvería. El padre siempre supo que el hijo volvería. Y cuando llegó, sale corriendo a abrazarlo y besarlo. Y mire qué interesante, que permite que el hijo
le permite que el hijo le confiese solo hasta la parte de: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y no dejó que él manifestara su intención de pedirle al padre que lo convierta en jornalero. ¿Por qué? Porque el padre no dejó que bajara su nivel de revelación de identidad de hijo a nivel de jornalero. Por eso dice: pronto, cállate la boca, no hables más. Y manda a sus consiervos, manda a la gente que trabaja para él que le traigan vestido nuevo, un anillo y sandalias. Cuando tú valoras, y muchas veces valoras más el legado y la bendición que la herencia, es cuando perdiste la herencia. El pueblo pierde la herencia por no saber qué hacer con ella y porque no tiene el poder para hacerlo prosperar. En la familia, en el trabajo, en el ministerio, en los negocios, en todo. Porque quieren mandarse por su propia cuenta, hacer la herencia a su propia cuenta. Ahora mira qué interesante se pone esto. Cuando el padre manda a traer vestido nuevo, le está reafirmando su cobertura. Le está diciendo: hijo, a pesar de tus errores, sigue siendo hijo. A pesar de tus pecados, sigo siendo tu padre. A pesar de que te fuiste y valoraste más las cosas que mi persona, yo te sigo amando. Te he esperado todo este tiempo. Y te digo más, tenía preparada tu recepción. Ese padre no improvisó. Ese padre no improvisó. En esta noche yo le estoy hablando a los hijos que saben que son hijos de Dios, pero por malas decisiones han priorizado la herencia y saben que no han tenido la sabiduría para usar las bendiciones o las cosas que Dios te ha dado por bendición, y te han traído dolores de cabeza. Y hoy el Padre te dice: te estoy esperando. Antes que bajes tu nivel de revelación de hijo a un simple creyente, a un simple seguidor de Cristo, a un simple conocedor de la palabra, en esta noche el Señor está mandando cobertura una vez más para decirte: sigues siendo mi hijo. Personas que se ahogaron en un estilo de vida, que se han alejado del corazón del Padre. Amados, hay personas, y aquí es donde quiero entrar realmente en el mensaje. No valores las cosas más allá del corazón de tu Padre. Lo más importante no es la herencia. Lo más importante es la bendición y el legado. Le pone un anillo. ¿Y qué le está diciendo el padre a su hijo? Te restituyo la autoridad. Te restituyo tu conocimiento ante todos de que eres mi hijo. Y por último le cambia las sandalias. Y le dice: de aquí en más vas a caminar como corresponde. De aquí en más vas a transitar acorde a la bendición que te voy a dar. Y manda a hacer un banquete. Imagínense la parrilla que se mandó ese hombre. Por Dios, colita de cuadril, mollejas, chorizos del mejor puro cerdo, morcillas, porque no era religioso ese padre. Mandó a hacer un parrillero de aquellos. Y de pronto aparece el hijo pródigo. ¿Me escuchó bien? De pronto aparece el hijo pródigo. El hijo pródigo no es el menor. El hijo pródigo es el mayor. El que estaba en estado de inconsciencia no era el menor, era el mayor. Porque el menor, a pesar de sus errores, nunca dejó de saberse que era hijo. Pero llega el mayor y se entera, escucha la música, escucha el banquete, siente el olor a carne asada, qué rico. Y va y reclama. Y lo invitan a entrar a la fiesta y dice: yo no voy a ir a esa fiesta. Y el padre sale a buscarlo y él está enojado con una trompa por el piso. Y miren lo que le dice: mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué pasaba? ¿Ha llegado tu hermano?, respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado él,
El hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero le contestó: fíjate, cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Esta parábola Jesús la comenta y la entrega a los fariseos. A los fariseos que vivían juzgando a los demás por sus obras. Y ellos se sentían superiores y merecedores de la bendición, de la herencia que Dios tenía para ellos. Y lo que Jesús le estaba diciendo a los religiosos era: ustedes son los pródigos, que creen que son por lo que hacen. Todos estos años te he servido, le dijo el padre, y ahora viene este hijo tuyo y a este le hace fiesta y a mí nunca me diste un cabrito. Son esos cristianos que creen que por hacer merecen. No tienen identidad de hijo. Ellos tienen mentalidad de siervo. Creen que haciendo ganarán favores. Creen que creciendo en la escala de liderazgo serán mejores. Y a medida que van tomando autoridad, se sienten superiores a los demás. ¡Ay, ay, ay! Y juzgan cuando el padre tiene benevolencia con el más inmaduro de la casa. Y juzgan cuando el padre recibe con fiesta a aquel que se había perdido y hoy vuelve a casa. Cuando alguien se acerca, un hijo se acerca a reclamarle al padre por qué celebra al hijo que ha vuelto a casa cuando estuvo errante, y él reclama y no es parte de la fiesta, ese está en estado de inconsciencia. Él no se siente hijo, se siente siervo, tiene mentalidad de jornalero, y por eso nunca recibe nada. Nunca recibe nada. Por eso el padre le dice: hijo mío, le dijo su padre. Amo estas palabras como lo escribió el escritor. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Líderes, obreros, servidores, voluntarios. El servir al Señor es una honra inmerecida que el Padre nos da porque nos considera hijos mayores. Que estamos valorando más la bendición del Padre. Anhelamos más estar con el Padre, servirle al Padre, estar interesados en los asuntos del Padre, porque amamos al Padre y porque entendemos que el Padre es quien desata en nosotros identidad y destino. Solo un padre puede desatar identidad y destino en la vida de un hijo. Solo un padre. Para eso fue creado, para desatar identidad y destino. Responder la pregunta: ¿quién soy yo y a dónde voy? Pero hay muchos cristianos que son religiosos, que son jornaleros, que están trabajando en el fondo para beneficio propio. Ni un cabrito me diste para celebrar con mis amigos. Cristianos que no le importan la salvación de los perdidos, que no le importa la vida de los hermanos que están errantes. Lo único que le importa es su propio ombligo. Y hacen cosas y aparentan estar sirviendo y trabajando porque en el fondo quieren herencia, pero como no se sienten hijos, no la piden. Y están los otros que son hijos, que son vivos, que saben pedir, que Dios les otorga, pero terminan siempre hundidos en el pecado, hundidos en los cerdos, porque no han sido bendecidos. Nunca te mandes a hacer nada solo con el consentimiento, hacelo con la bendición de Dios. Aquí hay hijos espirituales, eso será otro tema, que entienden que cuando un padre natural no ha tenido la revelación de bendecir a sus hijos,
Dios siempre pone un hombre, una mujer, como el apóstol Pablo, que adoptó a Timoteo, adoptó a Tito espiritualmente, sabiendo que Timoteo no tenía un padre natural, porque él heredó la fe de su abuela. Imagínate, no hubo ni un abuelo ni un padre. Pablo lo adopta a Timoteo y entiende, es necesario manifestar la paternidad sobre él que su padre natural no ha tenido. Y por eso Pablo puede desatar identidad y destino en él, en Timoteo, en Tito y otros. Y Pablo dice, hay muchos maestros pero pocos padres. A mí Dios me ha asignado desatarte identidad y destino y cubrir y suplir la carencia de tu padre natural y de tu padre natural, para que encuentres de una vez y para siempre el lugar y el camino a casa. Y cuando tú sos padre, hay muchos que no entienden cómo uno puede tener tolerancia, paciencia y amor con hijos que patinan una y otra vez. Y el hijo que se porta bien dice, ¿viste? ¿Viste este que no hace? ¿Viste? Hay pocos acá fieles, hay pocos como yo. Hermanito, estás en el horno. Hermanita, estás en el horno, mentalidad de jornalero. Y hay otros que me dicen, pastor, ¿puedo faltar a la reunión porque tengo un partido de fútbol? Si faltás va a ser con mi consentimiento, pero nunca con mi bendición. Ya estoy cancelando el partido de fútbol, porque entienden que hacer algo sin bendición siempre termina mal. Comienza un mes donde Dios va a transformar tu corazón de pródigo en corazón de hijo, donde vas a entender muchas cosas que no están funcionando por falta de bendición y solo te has movido en el nivel del consentimiento, donde entiendes que en la iglesia no basta tener pastores, sino tener un padre espiritual, alguien que pueda desatarte. Es el diseño bíblico de Dios, y que tú como padre, varones, tienes que cumplir tu rol con tus hijos naturales. Nadie tiene más poder para bendecir a los hijos que un padre natural. Y muchos hijos se pierden en las drogas, se pierden en el alcohol, repiten los mismos errores de sus progenitores porque no hubo un padre. Amados, los que han perdido un padre y los que han perdido una madre físicamente porque han partido, saben que al que más se extraña es al padre. Al que más necesitado uno tiene es al padre, porque el padre es la fuente que Dios ha puesto para bendecirnos, para desatar identidad y destino. Y nuestro compromiso como iglesia es levantar una generación de hombres sacerdotes, reyes, que tengan el compromiso de bendecir a sus hijos y bendecir a sus nietos y bendecir todo su linaje, para que Dios pueda cumplir aquello que ha mandado hacer por la palabra. Los padres debemos bendecir a nuestros hijos. Debemos enseñarles la palabra. Debemos equiparlos para la vida. Debemos entrenarlos. Tenemos que impartirles, amados, ¿qué es impartir? Hijo, no fumes que hace daño. No fumes que te hace mal. No fumes que esto te puede lastimar el cuerpo. Tú puedes enseñar de lo que sabes, pero solo impartes de lo que eres. Tus hijos siempre seguirán tu ejemplo. Y la impartición viene por el ejemplo que les damos a nuestros hijos. ¿Sabes el peso que hay sobre mis hombros como papá espiritual de esta casa, como pastor? Que tengo margen muy chiquito para equivocarme, porque tú me estás mirando. Mis hijos me están mirando. Pero yo he asumido ese compromiso, esa gran honra, ese gran honor de ser padre, de ser papá. Y quiero ser imitador de aquel que me ha demostrado el Padre, a Jesús. Le han dicho a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Acaso no lo has visto? Si has visto al Hijo, has visto al Padre. Es Jesús quien nos enseña a tener una relación correcta con nuestro Padre. Muchas veces el Padre te dirá, haz aquello. Y tú dices, no, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque solo en la obediencia voy a tener bendición. Solo en la obediencia voy a consumar mi identidad y mi destino. Cumpliré el propósito para el cual me has creado y me has dado vida. Quiero que cierres tus ojos en esta hora en el nombre de Jesús.